Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Queen's Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 36. Pasaron menos de 10 minutos cuando llamaron a la puerta. Buenas noches, Severus, dijo Minerva con calma, pasando junto a él y entrando en la habitación. Pase, por favor, dijo Snape con sarcasmo, preparándose para lo que seguramente sería una ruidosa diatriba. Confío en que le habrás explicado al señor Potter el error de sus métodos, preguntó. En efecto. ¿Y permanece en general intacto? Continuó. Severus puso los ojos en blanco. Potter. Asegúrale a tu jefe de casa que aún estás entre los vivos, gritó. Hola, profesor McGonagall. La respuesta llegó desde el dormitorio trasero y llegó, a Snape le sorprendió gratamente, en un tono de extrema melancolía. McGonagall asintió enérgicamente. Buen trabajo, Severus. Snape se quedó boquiabierto. Disculpe. Logró decir con voz entrecortada. Tu reacción hizo extremadamente improbable que algún otro estudiante fuera tan temerario como para emular la broma del señor Potter, explicó. No podemos permitir que los estudiantes vuelen por los pasillos en escobas. Ahora bien, cambió de tema mientras Snape aún parpadeaba sorprendido, sobre el castigo del señor Potter. Bien. Para esto estaba preparado. Como los otros idiotas obviamente no pueden resistirse a burlarse del niño que sobrevivió, dijo Snape, con sarcasmo en el título, y Potter es demasiado orgulloso para ignorar un reto, no debe volver a entrar en su dormitorio hasta que mejore su comportamiento. Sí, Minerva agitó la mano con impaciencia. No estoy aquí por eso. No. Snape hizo una pausa a mitad de su discurso. Bueno, si se trata de disciplinar a Potter en el gran comedor, comenzó, recuperando su beligerancia. Severus, intenta concentrarte, dijo McGonagall con voz exasperada. No voy a interferir entre un padre y su hijo por una sola y merecida palmada en el trasero. Snape negó con la cabeza, intentando despejarse los oídos. No era posible que hubiera oído a McGonagall decir lo que él creía que había dicho. No, estoy aquí por algo importante. Lo miró significativamente. Ante su expresión de absoluta confusión, suspiró. Su escoba, Severus. ¿Por cuánto tiempo la confiscaste? Snape logró no resoplar. No le haría ningún bien a su imagen. Quidditch. Debería haberlo sabido. Exactamente, asintió ella, complacida de que finalmente lo hubiera entendido. Como jefa de la casa de Harry, debo insistir en que, si lo expulsan de su dormitorio, se le permita seguir jugando al Quidditch para mantener su vínculo con Gryffindor. ¿Y el próximo partido contra Ravenclaw no tiene nada que ver con eso?, observó Snape secamente. McGonagall simplemente le levantó una ceja. ¿Y bien? Está bien, cedió Snape con poca gracia. No era que quisiera que lo molestara el pequeño desgraciado que se lamentaba por sus aposentos, quejándose de perderse sus juegos y queriendo que le devolvieran su escoba. Ambos profesores ignoraron la ovación apagada del dormitorio trasero. También le permitiré ir a clases y comer con los demás estudiantes, pero no podrá entrar en la torre hasta que demuestre que realmente se arrepiente de sus actos. McGonagall asintió secamente. Entendido. Buenas noches, señor Potter, dijo mientras se dirigía a la puerta. Buenas noches, profesor. Gritó Harry, con un tono mucho más alegre que antes. Snape resopló, molesto. Poco después, Dumbledore, Flitwick y Hagrid se acercaron, instando a Snape a ser misericordioso con el malhechor. Para sorpresa de Snape, Dumbledore no intentó oponerse a su decisión sobre el castigo, pero sí animó a Severus a darle al joven Harry cosas que hacer para demostrar que se está ganando tu confianza, muchacho, y así volver con sus amigos a su casa. Snape accedió a regañadientes. No había razón para no hacerlo, y eso hizo feliz al director. Apenas terminó el desfile de profesores, comenzó el de estudiantes. Como era de esperar, Ron y Hermione fueron los primeros. Hola, profesor, dijo Ron con dificultad, mirando el rostro melancólico. Pensábamos, bueno, solo queríamos asegurarnos de que tú y Harry estuvieran bien, añadió Hermione rápidamente. Snape se burló. Al menos la Sabelotodo tuvo el ingenio de fingir que estaba preocupada por ambos. Tu compañera no está siendo sometida a torturas, si es eso lo que preguntas. Hermione se sonrojó. Nunca pensamos que lo fuera, profesor, protestó sin convicción. Solo, estábamos preocupados. Por ustedes dos, insistió. Snape puso los ojos en blanco. No se libraría de ellos hasta que Potter demostrara que no lo habían golpeado hasta dejarlo inconsciente. Potter.
Tranquiliza a tus amigos. Estoy bien, chicos, llegó la lastimera llamada desde el dormitorio. De verdad, Snape estaba impresionado. Casi había sonado como un sollozo entrecortado. Eso fue un vuelo de primera, amigo. Ron no pudo evitar estallar al oír la voz de Harry. Todo el equipo está muerto de envidia y ese último salto sobre la mesa de los Puffs fue simplemente genial. Tú. ¡Ay! Ron se interrumpió con un grito cuando una Hermione, mirándolo fijamente, le dio un puñetazo en el brazo. Ante el grito de dolor de su mejor amigo, Harry salió corriendo de su habitación, sospechando lo peor. ¿Acabas de pegarle?, preguntó con vehemencia. Se detuvo en seco al ver a Ron sujetándose el brazo, no el trasero, pero antes de que pudiera decir nada más, Hermione estalló en cólera. Harry James Potter. ¿En qué estabas pensando? ¿Perdiste la cabeza? ¿Qué clase de estupidez fue esa? ¿Aceptando un reto? ¿Tienes 5 años? ¿Cómo puedes?, gritó, acercándose a él. Los ojos de Harry se abrieron de miedo y empezó a retroceder a gatas. Hermione. Me están castigando. No puedo hablar contigo. Se interrumpió con un graznido cuando ella extendió la mano y le agarró la camisa. ¿Me harás caso, Harry Potter?, espetó, con un tono casi tan aterrador como el de su guardián. Si vuelves a hacer algo así, te mataré. Harry tragó saliva y asintió vigorosamente. Tras una última mirada fulminante, Hermione lo soltó y él regresó corriendo a la seguridad de su habitación. Ven, Ronald, ordenó, girando sobre sus talones. Ron sabía que no debía discutir. Salió corriendo por la puerta antes de que Hermione pudiera volver a usar su temible temperamento contra él. Hermione empezó a seguirlo, pero la mano del profesor Snape la detuvo en el hombro. Sorprendida, lo miró. Señorita Granger, aunque aprecio sus sentimientos, dijo con severidad, le sugiero que recuerde que no es la madre del señor Potter, sino su amiga. Los sabelotodos odiosos pueden ser tolerados por su ayuda escolar, pero las arpías vituperantes pronto se quedarán sin amigos. Su intelecto puede ser formidable, pero su desarrollo social deja mucho que desear. Debe aprender que el hecho de que usted tenga razón no significa en absoluto que los demás acepten sus consejos, censuras o interferencias. De hecho, todo lo contrario. Hacer que los demás se sientan estúpidos o pequeños es una estrategia insensata, y si no quiere que la tilden de bruja desagradable, aunque brillante, debe prestar más atención a mostrar respeto a sus iguales. De ninguna manera discuto su opinión sobre la última treta del señor Potter, pero soy más que capaz de convencerlo de su error de juicio. Él no necesita que usted actúe como madre, señorita Granger, ni usted es la persona adecuada para el papel. Usted ya has demostrado ser una amiga valiente y leal. Te sugiero que también te esfuerces por ser comprensiva y comprensiva. Y dicho esto, la empujó hacia la puerta y la cerró con fuerza. Hermione se quedó de pie, con la boca abierta y los ojos llenos de lágrimas. Sus pensamientos eran un torbellino. La había llamado sabelotodo odiosa. Pero también la había llamado amiga valiente y leal, por no decir brillante. No sabía si romper a llorar de vergüenza o de alegría. El rostro preocupado de Ron apareció ante ella. ¿Estás bien, Mione? Hermione sollozó lastimeramente. ¿Crees que soy una arpía, Ron? ¿O una sabelotodo? La mirada de Ron se desbocó buscando una salida. Sus peores temores se hicieron realidad cuando Hermione rompió a llorar y se abalanzó sobre él. Lo siento. Gimió ella contra su hombro. No debí haberte pegado. Lo siento. No pretendía ser tan mandona. Bueno, es solo porque eres tan lista, Mione, dijo Ron, dándole una palmadita incómoda en la espalda. Con razón los demás te volvemos loca. Tragó saliva con dificultad. Nunca se había sentido tan incómodo en su vida. Solo tienes que recordar ser más, paciente. ¿Crees que soy inteligente?, preguntó Hermione esperanzada. Pues sí. Ron puso los ojos en blanco. Y tú también eres valiente, añadió con generosidad. ¿Patear a ya sabe quién así? Caramba. No lo habría hecho ni en 1.000.000 de años. Los ojos de Hermione brillaban de adoración, no de lágrimas. Nadie más, aparte de sus padres, le había dicho jamás cosas tan bonitas. ¡Ay, Ron! ¿Estás mejor ahora?, preguntó esperanzado, bastante inquieto por la mirada en los ojos de la chica. Ella asintió y tomó su mano. ¡Aja! Ron se puso colorado. No estaba muy seguro de querer tomarle la mano a una chica, al menos todavía no, pero aún le dolía un poco el brazo y pensó que sería mejor no objetar. Bueno, pues vámonos.
Ella asintió felizmente. La peregrinación de Ron y Hermione a los aposentos de Snape fue seguida de cerca por las visitas de Ward, Jones y Perky, Flint, e incluso Draco y Neville, una pareja que Snape no habría esperado. Estábamos estudiando herbología y Neville quería, hacerle una pregunta de pociones, explicó Draco a su director sin mucho convencimiento, mientras el Gryffindor estiraba la cabeza para ver el pasillo que conducía a la habitación de Harry. Snape suspiró. Ojalá los chicos aprendieran más astucia pronto. El señor Potter está confinado en su habitación. Sus órganos no se han usado en ninguna poción. Se reunirá con el alumnado en el desayuno. Ahora, ¿tiene alguna otra pregunta, señor Longbottom? No, señor, admitió Neville, sonrojado. Bien. ¿Señor Malfoy? No, señor, dijo Draco tímidamente. Entonces buenas noches. Snape cerró la puerta tras ellos y respiró hondo. Los siguientes minutos no serían agradables, pero sabía que no podía eludir su deber. Potter se quedó de pie junto a la puerta abierta del dormitorio del niño. Había tenido cuidado de no cerrar con llave ni confinar al niño de ninguna otra forma, salvo con instrucciones verbales, para que Harry no recordara su tiempo en el armario de los Dursley. Harry levantó la vista y tragó saliva. Había deseado contra toda esperanza que su profesor no se hubiera dado cuenta de su desliz, pero la expresión de Snape era evidente. Harry bajó la mirada y se maldijo. Estúpido. Eres tan estúpido, Harry. ¿Cómo pudiste hacer eso? Bueno, vale, quizá alguna vez hubiera pensado en su profesor con ese término, bueno, bastante más que alguna vez, pero nunca jamás había planeado usarlo en su cara. Es solo que después de la conversación de hoy con su padrino, había estado dándole vueltas cada vez más. Y luego se molestó tanto al oír el grito de Ron y pensar que su tutor le había dado una palmada a su compañero por expresar admiración por la proeza de Harry, se le había escapado. Sabía que era una gran insolencia llamar así a su profesor. El profesor Snape había demostrado una enorme generosidad al aceptar ser su tutor y luego aceptar quedárselo en lugar de obligarlo a vivir con su padrino, cuando era evidente que eso era lo que Canuto esperaba. Mucha gente habría estado encantada de librarse de una tutela inesperada a la primera oportunidad, pero cuando Harry dijo que no quería irse con Sirius, Snape no discutió ni una sola vez. Simplemente aceptó quedarse con Harry. ¿Y cómo correspondía Harry a su generosidad? Siendo tan presuntuoso como para llamarlo como si Snape quisiera que algún huérfano raro lo llamara así. Harry sabía perfectamente que su profesor lo quería, era evidente en todo lo que hacía, pero eso no le daba derecho a dirigirse a él en esos términos. Claramente había sobrepasado los límites de la cortesía. Ni siquiera su padrino quería que Harry lo llamara por un título familiar como tío, ¿y quién podía culparlo? ¿Quién querría fingir estar emparentado con él por algo que no fuera una obligación asumida deliberadamente? Una cosa era aceptar con nobleza la carga de cuidar a un huérfano, y otra muy distinta que alguien pensara que tenías un parentesco consanguíneo con semejante bicho raro. Siento haberte llamado así, dijo Harry rápidamente, esperando evitar una reprimenda severa o, peor aún, una explicación delicada de por qué ese término no era apropiado ni apreciado. No volverá a suceder. Lo juro. Snape no fingió malinterpretar al chico. Harry estaba rojo de vergüenza, y Snape entendía por qué. Debía de estar pensando, al igual que Snape, que su verdadero padre se estaría revolviendo en su tumba ante el desliz del niño. Nunca sabría cómo el mocoso podía estar tan confundido como para llamarlo pa. Quizás el encuentro con Black y Lupin le había hecho pensar en James y Lily. No creo que tu padre se enfade contigo, Potter, dijo Snape con cautela, mintiendo descaradamente. El James que conocía probablemente lo estrangularía por confundirlo con un grasiento Slytherin. Has tenido un día largo y cargado de emociones. Es comprensible que cometieras el error. Harry sintió un poco de alivio, pero también mucho desaliento. Era bueno que su profesor no pareciera furioso por su audacia, pero en un rincón de su corazón esperaba que el profesor Snape fingiera estar al menos un poco complacido. No halagado, exactamente, pero al menos no repelido por la idea de tener a Harry como hijo. Harry acalló con firmeza ese pensamiento insolente y recordó cuánto había hecho el profesor por él. Me aseguraré de decirles a Ron y a Hermione que no se lo digan a nadie, prometió. Así, el profesor vería que lo entendía y no intentaría ofenderlo más. Snape arqueó las cejas. ¿Acaso el mocoso imaginaba que sus amigos se burlarían de él por ese comentario? Dudo que lo mencionen. Sí, bueno, se lo diré para asegurarme. O sea, sé que no querrías que nadie pensara que eres mi padre, Harry esbozó una breve sonrisa. Sé que nadie me querría de verdad.
Por su hijo, quiero decir. ¿Qué? Preguntó Snape, con voz áspera por el asombro. O sea, has estado genial, dijo Harry, asustado por la expresión del hombre. ¿Acaso su profesor pensaba que era un desagradecido? Te has comportado como un padre de verdad, así que, ya sabes, me lo he creído real, solo por un minuto, dijo apresuradamente, dándose cuenta de que se estaba hundiendo más. Sé que no quieres que sea más que tu pupilo, y con eso basta, de verdad. O sea, ser tu pupilo es genial. No te culpo por no querer que el hijo de otra persona te llame pa. O sea, sé que es de mala educación. Lo sé, de verdad. Y no te volveré a llamar, así, ¿de acuerdo? Sé que soy un bicho raro, balbuceó Harry, tan desconcertado por la expresión de Snape que apenas se daba cuenta de lo que decía, y solo estás siendo amable y griega. Harry. Snape por fin logró que su voz volviera a sonar. Le salió bastante áspera, así que se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Potter. Ven aquí. Ahí sí. Eso estuvo mucho mejor. De mala gana, Harry se paró frente a él. Por su postura, era evidente que esperaba, en el mejor de los casos, que le gritaran. Mantuvo la vista fija en el suelo, con los hombros encorvados, preparándose para la diatriba. ¿Quieres decir que, Snape tuvo que aclararse la garganta de nuevo, que me consideras un padre? ¿Como tu padre? Lo siento, susurró Harry, preguntándose si podría morir de humillación. Esa no es una respuesta, respondió fríamente su profesor. Harry cerró los ojos con fuerza. ¡Ay, Merlin! ¿Podría empeorar esto? Sí, admitió finalmente, con voz apenas audible. Snape se negó a ceder ante el fuerte zumbido en sus oídos. Casi desmayarse frente a Black ya había sido bastante malo. ¿Quieres llamarme, K? La palabra le sonó extraña. Solo fingía, dijo Harry suplicante. No quise decirlo en voz alta. No quise hacerte enfadar. ¿Por qué crees que algo así me haría enojar? Preguntó Snape sin comprender. Harry se encogió de hombros, abatido. ¿Por qué querrías un niño raro e inútil como yo como hijo? O sea, todo el mundo sabe que cuidas a un niño porque es tu deber, pero no tienes, ya sabes, parentesco. Snape miró fijamente al niño. El chico realmente creía que contaminaría a los demás. Que llamarlo pa lo mancharía de alguna manera. Severus contuvo una carcajada. Como si el tatuaje en su antebrazo no lo hubiera contaminado ya sin remedio. Potter, has malinterpretado la situación. Eso hizo que Harry levantara la cabeza, frunciendo el ceño con incomprensión. ¿Eh? No me molesta que me llames Pa, niño tonto, dijo Snape, con voz firme. Pero afiliarte a mí de esa manera te perjudicaría a ti, no a mí. ¿Eh? Pero qué tontería, protestó Harry, demasiado sorprendido como para reconocer la grosería. O sea, eres brillante. Eres profesor de pociones y jefe de Slytherin, y luchaste contra Voldemort y nadie se mete contigo, y me salvaste a mí y. Harry se contuvo, y a otros también, y no le tienes miedo a nadie, ni siquiera al director. Todos saben lo inteligente y fuerte que eres, y ni Fred ni George se atreven a gastarte una broma en clase. Todos los demás profesores nos dicen que nos comportemos o te pedirán que les quites la clase por un día. Y esa reportera hizo lo que dijiste, y la tía Molly y el tío Arthur dicen que eres el mejor padre del mundo, e incluso el director y el padre de Draco te hacen caso. Y todas las chicas están poniendo tu foto en las paredes, como hacen con la de Canuto, añadió Harry, arrugando la nariz. Madame Oz incluso tiene uno en su oficina, al lado de las escobas. Snape parpadeó. Escuchar esa imagen externa de sí mismo fue, por decirlo suavemente, alucinante. Harry Potter se creía inteligente, y fuerte, y respetado, y las chicas lo consideraban un chico de calendario. ¿Cómo podía una descripción de sí mismo omitir términos como grasiento, narigón, cruel, mortífago, injusto, sarcástico y malvado? Pero yo. O sea, solo soy Harry. Nadie quiere un huérfano. Mis propios tíos no me soportaban, ni siquiera de bebé, antes de que me pusiera tan raro. Y ahora que puedo hablar bueno, ya sabes, eso solo empeora las cosas. Y sigo metiendo la pata y saliendo en el periódico, y ahora Voldemort está furioso conmigo, incluso más que antes, y sigo necesitando que tú y la profesora McGonagall me rescaten y. Snape detuvo la letanía de autodenuncias de Harry con el simple recurso de abrazarlo. No pudo evitar una mueca de dolor cuando esa frente puntiaguda volvió a impactar contra su esternón, pero entonces Harry se aferró a su túnica y sollozó. Lo siento. Lo siento. Sé que nadie me quiere. Sé que nunca me querrás como yo te quiero. Siento haber fingido que lo hacías.
Silencio, mocoso ridículo. Ordenó Snape, con la voz temblorosa. Esos mugles antinaturales te han metido mentiras en la cabeza. ¿No entiendes lo especial y talentoso que eres? Todo el mundo mágico prácticamente te adora. Tú, indigno de ser amado. Hay muchísima gente que te quiere, niño tonto. Pero tú no. Gimió Harry. Y a mí no me importan los demás. Idiota. Por supuesto que te amo, espetó Snape, apretando su agarre sobre el chico. Los sollozos de Harry se apagaron como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Lentamente, sin atreverse a respirar, Harry levantó la cabeza y miró el rostro severo de su profesor. ¿De verdad? Susurró con incredulidad. Snape intentó no inquietarse bajo la penetrante mirada verde. Sí. Te amo. Ja. Lo logró esta vez sin tartamudear. Los ojos de Harry se abrieron de par en par en su rostro pálido. ¿En serio? ¿En serio? Severus puso los ojos en blanco. Sí. ¿Tengo que repetirlo otra vez? Ante el tembloroso asentimiento de Harry, resopló. Bien. Te quiero. ¿Satisfecho? Y entonces Harry lloró aún más fuerte y lo abrazó hasta que Snape creyó que le romperían las costillas. ¿Es este otro ejemplo de tus lágrimas de felicidad? Preguntó Snape finalmente con cautela. Harry logró reír y sollozar al mismo tiempo. Ajá. Snape suspiró y siguió esperando a que pasara la tormenta. Por fin sintió al chico tragar saliva e hipar. ¿Ya casi terminas? Harry asintió contra su esternón. Ajá. ¿Estás enfadado conmigo? Severus casi gimió. ¿Acaso este niño no tenía ni la más mínima autoestima? ¿Por qué estaría enojado con usted, señor Potter? ¿No habíamos dejado claro que me alegra que me llame Pa? Ese sí, supongo que sí. Harry no pudo evitar la sonrisa en su voz. Bien. Porque si bien no me opongo a que me llames así, sí me opongo rotundamente a que te refieras a ti mismo como un bicho raro. Creo que ya te he hablado de esto antes. Harry tragó saliva y hundió la cabeza aún más en la túnica de Snape. ¡Ay, ay! Sí, señor, murmuró, aunque a decir verdad ni siquiera se había dado cuenta. No es que le importara que Snape estuviera molesto. ¿No se suponía que los padres debían asegurarse de que nadie te insultara? Ni siquiera a ti mismo. Sin jabón, ¿vale? No lo volveré a hacer, prometió, haciendo una mueca al pensar en la boca llena de espuma. Un ligero manotazo le cayó en el trasero, lo que le hizo chillar de sorpresa y mirar a su profesor. Si lo vuelvo a oír, no te saldrás con la tuya, le dijo Snape con severidad. Harry volvió a agachar la cabeza, ocultando su sonrisa tras la túnica del hombre. Aunque le había dado el azote con una mano, el otro brazo de Snape seguía sujetándolo con fuerza. Sí, señor, dijo obedientemente. Ponte el pijama. Creo que acostarte temprano es lo adecuado esta noche, ordenó Snape. Se nota que estás alterado. Harry sollozó y le dio a su guardián un último apretón antes de soltarlo. Se limpió la nariz con una mano y se frotó el trasero con la otra. No es que el azote le hubiera dolido en lo más mínimo, pero era cuestión de principios. Snape tomó al pequeño pilluelo baboso por el hombro, relativamente seco, y lo empujó hacia el baño. Lávese y cámbiese, señor Potter. Volveré enseguida y será mejor que esté en la cama. Sí, da. Harry se armó de valor y probó la nueva palabra, mordiéndose el labio con ansiedad y alegrándose de no poder verle la cara. Una palmadita en el hombro le respondió y se relajó con un suspiro, dirigiéndose a la ducha. Snape vio cómo la puerta del baño se cerraba tras el pequeño demonio, luego fue directo a su armario de suministros, donde se bebió 2 pociones calmantes en rápida sucesión, lo pensó un momento y luego tomó una tercera. Fue entonces cuando sus manos dejaron de temblar. Se sorprendió al descubrir que su felicidad, bueno, sí, su ridícula alegría, ante la declaración del chico superaba con creces su alegre anticipación por la reacción del perro. Aunque, tras el inesperado y poco habitual discurso de Black, supuso que el Gryffindor no estaría tan sorprendido. O al menos no tanto como el propio Snape. Cuando regresó a la habitación del chico 20 minutos después, lo encontró en la cama, con sus ojos verdes llenos de esperanza. ¿Podemos practicar oclumancia esta noche, papá? Preguntó Harry, deleitándose con el sonido de la palabra y su pronunciación. Su supuesto padre refunfuñó, pero se sentó en el borde de la cama de Harry. Está bien. Date la vuelta y empieza a despejar la mente. Harry dejó escapar un gemido de pura felicidad cuando los fuertes dedos de su padre comenzaron a frotarle la espalda y la voz aterciopelada del hombre lo guió en la relajación inicial. Hacía menos de 5 meses, vivía en un armario, sin un solo amigo, odiado por sus únicos familiares.
Ahora tenía una nueva vida, con un padrino un tanto peculiar, pero bien intencionado, amigos maravillosos y el mejor padre del mundo. Snape acarició la espalda del chico, notando distraídamente, con un rincón de su mente, que el chico estaba empezando a construir unas barreras mentales muy respetables. La cabeza le daba vueltas mientras recitaba distraídamente las palabras del ejercicio de visualización de Harry. Hacía menos de 5 meses, vivía en sus mazmorras, sin un solo amigo y despreciado por la mayor parte del mundo mágico británico. Ahora tenía una nueva vida, con adolescentes enamorados, colegas que lo admiraban y un hijo que lo amaba. Permitió que una mueca de desprecio se apoderara de su rostro. ¿Acaso ese insensato señor oscuro realmente imaginaba que Snape permitiría que le hicieran daño a este niño? Voldemort nunca sabría que lo golpeó. Capítulo 37. A la mañana siguiente, Snape se sorprendió al encontrar a Harry completamente despreocupado por el colapso emocional de la noche anterior. Él mismo se había pasado gran parte de la noche criticándose por ser tan sentimental. En serio. Incluso Sprout, aunque fuera la jefa de Hufflepuff, se habría sonrojado al pronunciar las palabras melosas que, de alguna manera, habían salido de su boca. Y aún así no podía arrepentirse de la confesión que había hecho, por muy vergonzoso que pareciera a la luz del día. Y ver el rostro radiante de Harry esa mañana lo convenció aún más de que había hecho lo correcto, sin importar el precio a su orgullo o su mala reputación. Recuerda, le advirtió severamente al muchacho mientras se preparaban para salir de sus aposentos, estás en completa desgracia. Pasaste la noche anterior sollozando en tu almohada después de mi duro trato contigo. Harry sonrió. Le encantaba el sentido del humor de su tutor. Aún más, se llenó de orgullo al pensar en cuánto confiaba en él para desempeñar su papel. Con frecuencia, los adultos no dependían de un niño para nada. Simplemente te daban una palmadita en la cabeza y te decían que te fueras. Pero el profesor Snape no. Estaba dispuesto a involucrar a Harry en algo importante. Harry juró que su tutor se sentiría orgulloso de él. Lo recordaré, prometió. ¿Tienes práctica de Quidditch hoy? Harry parpadeó ante la aparente incongruencia. No. Entonces, inmediatamente después de tu última clase regresarás aquí, ordenó Snape. Harry frunció el ceño. No se lo esperaba. ¿Tengo restricciones? Preguntó consternado. Snape puso los ojos en blanco. ¿Qué te parece? Harry suspiró. Supongo que sí, asintió con tristeza, tras un momento de reflexión. ¿Y escribir un ensayo? Y líneas, dijo Snape en un tono indiscutible. Empezarás a escribirlas durante tu período de estudio. 500 líneas de no perseguiré soplones en mi escoba por el castillo. Harry abrió la boca para protestar por la longitud de la frase, pero se lo pensó mejor. No se le había escapado que su profesor había elegido una frase que se refería específicamente a su propia exageración de la broma autorizada, y Harry sospechaba que, si bien la restricción y el ensayo podían ser para presumir, las frases eran un auténtico castigo. Sí, señor, murmuró. Lo siento, papá, añadió, queriendo que el hombre supiera que lamentaba sinceramente haberlo molestado. Snape luchó contra la sensación de calor y empalagosa que las palabras del mocoso le habían causado en el pecho, por no mencionar sus tristes ojos de cachorrito. Y sin duda estarás aún más arrepentido después de las 300 líneas, replicó con firmeza. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. 3. ¿Pero no acababa de decir 5? Captó la insinuación de vergüenza en los ojos de su tutor y el rubor en sus orejas, y sonrió radiante. Sí, su profesor estaba haciendo de nuevo su papel de benefactor anónimo. Sí, señor. 300 líneas, señor, repitió rápidamente. Las empezaré esta tarde. Sus ojos se iluminaron al pensar en la mirada atónita de los demás estudiantes. Vamos a engañar a todos, añadió con entusiasmo. Esa es la idea general, asintió Snape, tomando firmemente al incontenible muchacho por el hombro y empujándolo hacia la puerta. Su llegada al gran comedor causó un gran revuelo. Los estudiantes se quedaron mirando, algunos incluso se levantaron de sus asientos para comprobar con sus propios ojos que Harry tenía todas sus extremidades. Harry miró a Snape con enfado antes de irse a reunirse con sus amigos, mientras Snape se dirigía a la mesa del profesorado. Allí fingió ignorar las miradas de alivio en los rostros de Hagrid y Flitwick, así como la diversión mal disimulada en el de Minerva. Buenos días, Severus, dijo la anciana bruja con recato. HMF, gruñó, tomando su café de la mañana. Se sobresaltó cuando un elfo doméstico apareció frente a él, lo miró con reproche y luego le arrebató la cafetera. ¿Qué?
Observó con asombro al elfo que desaparecía. Minerva logró contener la risa. Bueno, Severus, parece que los elfos domésticos no están muy contentos con tu trato hacia su estudiante favorito. Al parecer, has perdido tu derecho al café. La miró indignado. ¿Qué? ¿Cómo se atreven? Ya sabes lo protectoras que son esas criaturitas, lo interrumpió con calma. Y obviamente creen que te lo mereces. Señaló la mesa de Harry con un gesto. Snape siguió la mirada de ella y se quedó atónito al ver a Harry, ese pequeño demonio exagerado. Sentarse lentamente en el banco con una mueca de dolor. Los estudiantes que lo rodeaban observaban con expresiones que mezclaban simpatía y asombro mientras Harry cambiaba de posición con cautela, como si le resultara extremadamente incómodo sentarse. ¿Por qué ese pequeño intrigante, tramposo y conspirador? Se gruñó Snape. Con razón los elfos domésticos estaban furiosos con él. Al parecer, había apaleado al niño que vivió hasta casi matarlo. Snape ahora recibía miradas de terror de la mayoría de los estudiantes del comedor, y de más de un profesor. Incluso Dumbledore lo miraba con triste decepción. A su lado, Minerva escondió sus labios temblorosos tras su taza de té. Quizás sea la primera vez que veo tanto a James en Harry, le comentó a Snape, tan bajo que ni siquiera Sprout, a su otro lado, pudo oírla. Snape apartó la mirada del chico el tiempo suficiente para preguntarle, ¿de qué estás hablando? ¿No lo recuerdas, Severus? James y Sirius siempre se sentían más felices con público. Hasta ahora, estaba segura de que Harry había heredado el carácter más reservado de Lily, pero esta mañana es un cambio importante, ¿no crees? Snape parpadeó al percibir las palabras de McGonagall. Por supuesto. El mocoso no lo hacía solo para parecer un ogro. Harry estaba interpretando su papel, y lo hacía mucho mejor de lo que Snape jamás había imaginado. Sabía, mejor que nadie, cuánto odiaba a Harry ser el centro de atención. Mantenía su famosa cicatriz cubierta con el flequillo y se puso morado de vergüenza cuando lo reconocieron y lo mimaron en aquella visita al callejón Diagon. Además, recordó Snape, Harry se había esforzado muchísimo para disimular con éxito lo dolido que estaba tras la paliza de su tío. La única razón por la que ahora fingiría una incomodidad que Snape sabía perfectamente que era fingida, y así atraer la atención de todos, era para hacer lo que Snape le había ordenado y convencer al resto de la escuela de la ficción de que Harry había sido severamente castigado por su furioso tutor. Una distracción tan efectiva era, típicamente Slytherin. Snape se sentía henchido de orgullo por el talento de su protegido y, al igual que Minerva, se vio obligado a ocultar su expresión tras una taza de té. Echaría de menos su café de la mañana, el té nunca le daba el subidón que necesitaba por la mañana, pero la desaprobación de los elfos domésticos era un pequeño precio a pagar si Pettigrew se dejaba llevar por una falsa sensación de seguridad. Harry se encontró rodeado de un público absorto de rostros ávidos en cuanto entró en el comedor. Aquí vamos, se dijo, forzando una mueca de enfado, como si su tutor le hubiera dado otra reprimenda. Se alejó furioso de su profesor, dirigiéndose a la mesa donde ya estaban sentados Hermione, Draco y los demás. Sentía prácticamente todas las miradas sobre él, y se retorció por dentro, odiando la sensación de ser observado con la mirada. Pero se recordó que todo formaba parte del plan, y su profesor contaba con él para hacerles creer a todos que estaba en serios problemas. Empezó a sentarse, pero entonces tuvo una idea brillante y se detuvo bruscamente, como si le doliera. Vio cómo sus amigos abrían los ojos de par en par, sorprendidos, mientras él, lenta y rígidamente, sentaba el trasero en el banco, haciendo una mueca como si le hubieran dado un buen golpe. «Caray. ¿Sigues dolorido?», exclamó Ron, tan aturdido que olvidó por un momento la tostada que tenía en la mano derecha. Vince aprovechó la distracción del pelirrojo para robarle la salchicha que quedaba en el plato. «Estoy bien», respondió Harry rápidamente, y apenas reprimió una risita al ver la incredulidad en todos los rostros. «Esta vez sí que lo has pillado, Potter», observó Draco, pero su voz pausada contenía un matiz de genuina admiración. «Nadie ha visto al profesor Snape tan furioso como anoche». Harry resopló. «¿No viste nada?», replicó, lanzando una mirada sombría a la mesa de profesores, donde su guardián parecía estar discutiendo con un elfo doméstico. «Merlín, Harry», intervino Katie Bale. «¿En qué estabas pensando al ir a por el soplón de esa manera?» «Sí, Potter», intervino Flint. «¿Tienes ganas de morir o qué? ¿Cómo te las arreglaste para hacer algunos de esos giros?» «No fue tan difícil», argumentó Draco. «Apuesto a que lo habría logrado». Hubo un momento de silencio, luego Flint se inclinó hacia adelante.
¿De verdad quieres hacer esa apuesta, Malfoy? Ronroneó. Draco tragó saliva, mirando primero a Flint, luego a la mesa del profesorado y luego a Harry. No. Supongo que no, admitió, sonrojándose. Pensé que estabas perdido cuando perdiste la mitad de las cerdas contra la pared, continuó Katie. ¿Cómo saliste de esa? Harry comenzó a revivir animadamente el vuelo, y pronto incluso Draco superó su enfado y comenzó a hacer preguntas. Oye. ¿Y si armáramos una carrera de obstáculos al aire libre, quiero decir? Añadió Katie apresuradamente. Podría ser una gran ayuda para el entrenamiento del equipo. Los ojos de Flint se iluminaron. No es mala idea, Belle. ¿Cómo es que todo lo genial es solo para los equipos de Quidditch? Se quejó Ron. No es justo que no podamos volar en primer año, salvo en esas clases tontas con Madame Och. Sí, son inútiles, coincidió Draco con petulancia, demasiado absorto en su queja como para darse cuenta de que le daba la razón públicamente a Ron. No es justo. Bueno, ¿por qué no construir una pista de obstáculos que cualquiera pueda usar? Preguntó Hermione con sensatez. Podríamos hacer competiciones para ver quién la supera más rápido. Podríamos tener algunas rutas más fáciles que otras, para que los de primer y segundo año no tuvieran que competir contra los de sexto y séptimo, sugirió Neville. Buena idea. Dijo Ron emocionado. Si no, solo ganarían los jugadores de Quidditch. Ni siquiera necesitarías equipos, dijo Hermione. Solo deja que todos compitan individualmente sin las tontas rivalidades entre casas. Sus palabras, heréticas en los sagrados pasillos de Hogwarts, provocaron un momento de silencio atónito. Bueno, dijo Ron finalmente, con cierta vacilación, si estamos pensando en hacer cosas fuera de las casas, ¿por qué no organizamos partidos de Quidditch para gente como Draco y yo, que no estamos en los equipos? Todavía. Añadió apresuradamente. ¿Te refieres a un club de Quidditch? Preguntó Harry con la boca llena de gachas. Siempre me he preguntado por qué Hogwarts no tiene cosas así como en los colegios muggles. O sea, debe de haber mucha gente a la que le gusta jugar, pero que no ha entrado en el equipo de su casa. No es mala idea, comadreja, los ojos brillantes de Draco desmentían su tono desenfadado. No me importaría formar un equipo contigo. Podríamos preguntarle también a Zabini. Juega bastante bien. Y también Thomas y Macmillan, añadió Ron con entusiasmo. Como es nuestra idea, seremos los primeros en formar un equipo y podremos conseguir a los mejores jugadores de cada casa. Nos aseguraremos de ganar todos los partidos, dijo Draco con aire de suficiencia. Flint y Katia intercambiaron una mirada humorística ante las conspiraciones de los de primero. Quizás así Madame Oz pueda usar el tiempo de clase para ayudar a quienes necesitan tutoría, en lugar de tener que perseguir a quienes ya vuelan muy bien, añadió Hermione con aspereza. Ella y Neville habían compartido, en más de una ocasión, su frustración con una clase de vuelo que no era más que un partido informal de Quidditch. No te preocupes, Mione. Si formamos un club, seguro que habrá gente dispuesta a dar clases, le ofreció Harry para consolarla. Ella se animó. Quizás eso debería ser parte de las actividades del club. Podríamos tener una carta Y. Harry. Mientras los demás se concentraban en sus planes para el club de Quidditch, Neville bajó la voz y se acercó a Harry. ¿De verdad estás bien? O sea, el profesor Snape no te dejó moretones, ¿verdad? Harry miró el rostro preocupado de Neville y se sintió increíblemente afortunado de tener tan buenos amigos. No, tranquilizó al chico rubio. O sea, me dio una paliza, pero no es para tanto. Estaba muy cabreado, y no sé cuándo me dejará volver a la residencia. Estoy en restricción otra vez y también tengo que escribir textos y ensayos. Bueno, Neville se esforzó por encontrar algo positivo que decir, al menos te veremos cuando ayudemos a preparar los ingredientes de las pociones, ¿no? Cuando salgas de la restricción, quiero decir. Harry suspiró. No había pensado en eso, pero estar en restricción significaba que no podría participar en las acogedoras sesiones de preparación de ingredientes que tenían lugar en el aula de su tutor varias veces por semana. Su habitación en los aposentos de Snape era genial, así que salir del dormitorio no fue tan difícil. Y Harry aún no había explorado todo el contenido de sus estanterías, y mucho menos leído todos los libros, así que no le importaba no poder frecuentar las salas comunes, pero iba a extrañar reunirse en las mazmorras con los demás, aplastar, pelar, picar, escuchar historias de famosos maestros de pociones y escuchar a Snape hablar de los diferentes ingredientes, sí, suspiró. Solo espero que no tarde mucho. Neville le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes. Es como mi abuela.
Puede enfadarse mucho y dar miedo, pero no suele estar así mucho tiempo. El día transcurrió con sorprendente facilidad. Snape se sorprendió y divirtió al ver lo bien que se portaban sus clases. Era evidente que su temible reputación se había recuperado por completo en las últimas 24 horas. De no haber sido por la indiferencia de los elfos domésticos, habría estado bastante contento con la situación. Aún así, a la hora de comer, Minerva pensó en ofrecerle una taza de café, lo que evitó el plan de los elfos sin problema. Aunque estaban molestos con él, no iban a arriesgarse a irritar a la subdirectora. Al terminar su última clase del día, Snape fue a ver al director. Severus, muchacho, me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás?, preguntó Albus, enviando un plato de caramelos de limón flotando hacia él. Snape se dejó caer en una silla, apartando los caramelos de su camino. Director, he decidido hacer una entrega de premios para mis alumnos de éxtasis y búhos al final de este trimestre. Espero que este evento motive a los pequeños zoquetes a seguir con sus estudios durante las vacaciones de invierno, para que no perdamos valioso tiempo de clase repasando a su regreso. Dumbledore parpadeó sorprendido. Snape nunca antes había adoptado el refuerzo positivo como método de enseñanza. Es muy considerado de tu parte, Severus. Me parece una idea excelente. También he decidido que ya es hora de que la escuela y el ministerio reconozcan la importancia de las pociones en el currículo. Al fin y al cabo, es un requisito para diversas carreras, como la de sanador y auror. Sí, así es, coincidió Albus con cautela, sin estar seguro de a dónde quería llegar su maestro de pociones con esto. Sin embargo, a pesar de la importancia fundamental de las pociones en sus campos, estas profesiones nunca han reconocido, durante mi tiempo aquí, la deuda que tienen con Hogwarts y conmigo al transformar a niños ignorantes en cerveceros expertos. Snape se inclinó hacia adelante, enojado. Esta completa falta de respeto debe cesar. Espero que ambas profesiones envíen representantes a la entrega de premios, como muestra de agradecimiento a mis esfuerzos y para animar a los estudiantes. Dumbledore parpadeó. ¿De dónde venía eso? Severus nunca antes había parecido tan molesto por trabajar en relativa oscuridad. Entonces captó la mirada del hombre en su ejemplar de la última edición del Profeta. Claro. La portada tenía una gran foto de Sirius Black en otra conferencia de prensa. Sirius parece ser bastante popular, comentó Albus suavemente, empujando el papel hacia Severus. Snape se sonrojó y apartó la mirada. No me interesa que el mundo mágico se muestre adulado por ese degenerado mientras ignora los largos años de importante servicio de otros, declaró con tono poco convincente. Esto no tiene nada que ver con Black. Puede que Skeeter y los de su calaña hayan considerado oportuno elevarlo a la fama, pero eso tiene que ver con su riqueza y su comportamiento escandaloso, y nada que ver con su verdadero valor para la sociedad. Claro que no, dijo Dumbledore con dulzura. Tu trabajo aquí con los niños, por no hablar de tu valiente servicio durante la guerra, demuestra lo valioso que eres tanto para Hogwarts como para el ministerio. Exactamente. Espetó Snape, enderezándose. Y por eso espero que consigas que San Mungo y el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica envíen a sus líderes a Hogwarts para la entrega de premios en mis clases. Ahora, Severus, sabes que será difícil para esa gente encontrar tiempo para venir, sobre todo con tan poca antelación, bien. Entonces haremos 2 entregas de premios. Una al final de este trimestre y otra al final del año. Los aurores pueden asistir a una y los sanadores a la otra, declaró Snape. Así les será difícil rechazar la oferta por completo. Dumbledore suspiró. Cuando a Severus se le ocurría una idea, era como un crup con hueso. Haré lo que pueda, pero, dado que Madame Bones tuvo la amabilidad de señalar que el regreso de Voldemort no es nada de qué preocuparse, dijo Snape con desdén, estoy seguro de que sus aurores necesitan algo que hacer. Pueden venir a la entrega de premios de este trimestre, mientras que los sanadores de San Mungo recibirán un aviso sobre su asistencia prevista para el próximo trimestre. Eso sería lo mejor, reflexionó Albus. El jefe de lesiones pediátricas de San Mungo seguía bastante disgustado por su pelea con Snape tras el incidente con Quirrell. Dar más tiempo antes de volver a ponerlos en contacto tenía sentido, decidió Albus. Y con sus antiguos contactos en la orden, era muy probable que pudiera conseguir que al menos 1 o 2 aurores vinieran al colegio, incluso con poca antelación. Muy bien, Severus, contactaré con Madame Bones y le haré la invitación, y usaré todo mi encanto para intentar convencerla, dijo con una sonrisa radiante. Estoy totalmente de acuerdo en que mereces un reconocimiento por tu dedicación.
Queremos que también vuelva la señora Skeeter. Quizás un poco de publicidad calmaría el ego herido del hombre. Snape asintió con rigidez. Gracias. Por favor, informen a ambos que planeo celebrar la ceremonia este viernes, el último día de clases antes de las vacaciones. Se puso de pie, asintió una vez y se marchó en un remolino de túnicas. Albus miró con tristeza el periódico sobre su escritorio. Black critica a Gran Bretaña. Gritaba el titular. Jura no volver jamás a la tierra que lo encarceló injustamente. Pobre Sirius. Parecía muy resentido, ¿y quién podría culparlo? Pero a Albus le preocupaba lo que le haría a Harry tener un padrino con tanto rencor. Ciertamente, parecía probable que Sirius hiciera todo lo posible por sacar a Harry de Hogwarts, aunque solo fuera para facilitarle las visitas al chico, ¿y qué significaría eso para la profecía? ¿O para el niño? ¿O para el profesor de pociones? Albus volvió a suspirar. Sospechaba que a sus pobres hijos les aguardaba un gran dolor, y, a pesar de todo su poder, poco podía hacer para protegerlos. Bueno, al menos haría lo que pudiera para alegrarle un poco a Severus a corto plazo. Tomó una pluma y empezó a escribir. Snape recorrió los pasillos con paso majestuoso, apresurándose para no frotarse las manos de alegría. Había salido incluso mejor de lo que esperaba. No se había atrevido a sugerir invitar a la prensa, pero la presencia de Skeeter aseguraría que el ministerio no tuviera ninguna esperanza de silenciar el asunto. De vuelta en sus aposentos, encontró a Harry felizmente instalado en su habitación, leyendo uno de los libros que Albus le había seleccionado. «Hola, papá», gritó el chico al ver al hombre en la puerta. «¿Has leído este? Es muy bueno». Snape miró al mocoso con el ceño fruncido. Sabía que no debía leer por placer antes de terminar su tarea. ¿Has terminado tus líneas?, preguntó con tono amenazador. Harry sonrió. «¿Sí?», respondió con picardía, sacando el pergamino de su mochila y entregándoselo al hombre. «Y tengo los dedos doloridos para demostrarlo», añadió, sacudiendo la mano con la que escribía. «Deberías haber pensado en eso antes de ganarte el castigo por tu tonto comportamiento», resopló Snape, pero no perdió tiempo en tomar la mano del chico y examinarla suavemente en busca de cualquier signo de inflamación. Solo bromeaba. «Estoy bien», protestó Harry, intentando, sin éxito, ocultar su alegría ante la solicitud de su tutor. Snape no le prestó atención. Conocía perfectamente la tendencia de Harry a minimizar cualquier molestia física. Tomó un frasco de ungüento y se lo frotó en la mano al chico. No había necesidad de completar las 300 líneas de una sentada, lo regañó. «Es natural que tengas los dedos entumecidos». «Bueno, puede que les haya insinuado a todos que dijiste que me golpearías otra vez si no los hacía», admitió Harry. Snape se despidió mentalmente de su café matutino. «No te excedas», le advirtió. «¿Yo?», preguntó Harry sorprendido. Después de cómo te veías ayer, todos se sorprendieron de que no acabara convertido en un montón de ingredientes para pociones. Hizo una pausa, con una sonrisa dibujándose en su rostro. «¿Qué?», preguntó Snape, aprensivo por lo que hacía que el mocoso sonriera de esa manera. «Los profesores Flitwick y Sprout incluso me dieron una prórroga para todos mis ensayos», le dijo Harry con suficiencia. «Dijeron que creían que tal vez no podría concentrarme ahora mismo». Snape puso los ojos en blanco. Menos mal que el pequeño monstruo no había gastado una broma de verdad. Comprendía que si alguna vez tenía motivos legítimos para castigar al desgraciado, sus compañeros lo frustrarían a cada paso. Harry seguía riéndose de lo crédulos que eran algunos profesores. «Imagínate. Pensar que su profesor le haría daño de verdad, qué tontería. ¿Ves? Así que fuiste tú, no yo, quien preocupó tanto a todos». Snape apretó los labios. «Bueno, sospecho que Pettigrew está más que dispuesto a creer lo peor de mí, así que parece que nuestro plan ha tenido éxito hasta ahora. Tu padrino parece haber hecho su parte también. Dio una conferencia de prensa anoche o esta mañana, prometiendo no volver jamás». «¡Genial!», exclamó Harry. ¿Salió su foto en el periódico? Le encanta. «Claro que sí, el exhibicionista», dijo Snape con amargura. «Muy bien, señor Potter, basta de charla. A la cama con usted». Harry se quedó boquiabierto. «¿Qué?», gritó. «Ya es casi media tarde». «Y tú estás durmiendo una siesta», replicó Snape, empujando inexorablemente al niño hacia su cama. «Las siestas son para bebés», se quejó Harry, con la voz de un niño de 4 años. «¿Por qué necesito una siesta?». «¿Qué hice?».
No es un castigo, Potter, dijo Snape exasperado, empujándolo hacia la cama y agachándose para quitarle los zapatos al mocoso. Pero entonces, ¿por qué? Preguntó Harry, casi lloroso ante la indignidad de una siesta. Snape miró al chico con irritación. Nunca entendería a los niños. Mataría por tener la oportunidad de echarse una siesta, pero no, tenía que corregir trabajos y supervisar el estudio de sus serpientes. El pequeño solo tenía que disfrutar de un merecido descanso, y aún así estaba más molesto ante la mera perspectiva de una siesta que después de haber recibido una paliza delante de todo el colegio. Potter, ¿has olvidado que estamos enfrascados en una campaña para capturar a la rata? Preguntó. Tú y yo estaremos ocupados con una operación encubierta esta noche, y por eso es importante que descanses ahora para no estar exhausto más tarde, cuando será vital que estés alerta. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. ¿En serio? Susurró. ¿Una misión secreta? Sí. En el bosque prohibido. ¿Y si crees que llevaré conmigo a un niño gruñón y dormilón, que atraerá a todas las acromántulas del bosque con sus bostezos ruidosos? Pero Harry ya se había dado la vuelta y se había metido bajo las sábanas. Estoy descansando. Estoy descansando. Gritó Harry, cerrando los ojos con fuerza. No te vayas sin mí. Snape puso los ojos en blanco. Menudo voluble. Te despertaré en unas horas para cenar, le informó al mocoso capítulo 38. Harry, es hora de levantarse. Pausa. Harry. Pausa. Potter. Pausa. Potter. MMMRGLPH. Harry se hundió aún más en su suave almohada, deseando que la molesta voz se fuera y lo dejara en paz. Potter, levántate ahora mismo. Un golpe le cayó en el trasero, pero el grueso edredón atenuó la fuerza, y Harry simplemente meneó el trasero en señal de protesta, somnoliento. Harry, si no te levantas ahora mismo, iré al bosque prohibido sin ti. Una voz suave y sedosa le habló directamente al oído, y Harry refunfuñó en respuesta. Bien, balbuceó. Vámonos sin. Entonces su cerebro procesó lo que estaba pasando y se incorporó de golpe con un grito. ¡No! Espera. Me levanto. Chilló, buscando desesperadamente sus gafas. Su profesor no se había ido sin él, ¿verdad? ¡No! Uf. El profesor Snape seguía allí, mirándolo furioso mientras se apoyaba en la mesita de noche de Harry con una mano apretada contra su corazón. No hay necesidad de emular a un avance, Potter. Dijo Snape con severidad, deseando que su corazón latiera con más fuerza. ¿Quién esperaba que el mocoso pasara de un aparente coma profundo a una histeria total en un abrir y cerrar de ojos? Harry se sonrojó. No quiero que me dejes aquí, explicó, saltando de la cama. Intentó alisarse el pelo, que, por supuesto, estaba de punta. Ponte los zapatos y lávate, ordenó Snape. La cena ya está servida. ¡Genial! Harry se metió los zapatos y salió corriendo por el pasillo, sin hacer caso del ceño fruncido de Snape. En serio. Los niños preadolescentes eran un mar de contradicciones. Protestaban por las siestas con una vehemencia que la mayoría de los adultos reservaban para la tortura activa, y luego se quedaban profundamente dormidos, incluso insistiendo en que jamás podrían siquiera dormitar. Entonces, ¿cuál es nuestra misión secreta? Preguntó Harry con entusiasmo después de sentarse en la pequeña cocina de Snape. No hables con la boca llena, advirtió Snape automáticamente. Lo siento. Harry tragó saliva y repitió. Vamos al bosque en busca de serpientes. Harry parpadeó. ¿Te refieres a los Slytherin? Preguntó, pues le costaba imaginar que algún miembro de la casa de Snape fuera tan temerario como para colarse en el bosque. Si sus prefectos no los atrapaban, su jefe de casa sin duda lo haría. No, no, niña tonta. Serpientes de verdad. Espero que hables con ellas y les pidas ayuda. El pecho de Harry se llenó de orgullo. ¡Guau! Era una parte muy importante de esta operación. Su padre debía de confiar mucho en él. De acuerdo, asintió rápidamente. ¿Qué queremos que hagan? Cuando Pettigrew sea revelado, haré todo lo posible por contenerlo, pero en caso de que pueda regresar a su forma animada, es fundamental asegurarme de que no pueda escapar. Este castillo es antiguo y tiene muchas grietas y hendiduras por las que una rata podría desaparecer. Las serpientes estarán presentes para evitarlo. Oh. Harry miró a su guardián con admiración. ¡Qué buen plan! Entonces, si intenta escaparse como rata, ¿se lo comerán las serpientes? Exactamente. Sospecho que Pettigrew preferirá volver a su forma humana antes que permitir que eso suceda, pero entonces no podrá escabullirse. Es una idea brillante. Dijo Harry con sinceridad.
Entonces solo les explico qué necesitamos que hagan las serpientes. Precisamente. Hagrid me ha dicho que hay muchas serpientes mágicas en el bosque que permanecen activas durante todo el invierno. Sospecho que si alguien que hable Parcel se adentra en el bosque en plena noche, llamándolas, saldrán a investigar. ¡Genial! ¿Qué hora es? Son casi las 2 de la mañana. Es importante que no nos vean durante esta actividad. Termina de comer y nos vamos. Hace mucho frío, así que abrígate bien y te pondré un hechizo de calentamiento antes de que salgamos del castillo. Justo antes del amanecer, un niño de 11 años, cansado pero inmensamente complacido, regresó al castillo. Detrás de él, Snape llevaba una gran cesta que silbaba sospechosamente. Apuesto a que tenemos 30 serpientes ahí, susurró Harry alegremente a su guardián mientras avanzaban por los oscuros pasillos. En efecto, respondió Snape, intentando no pensar en las varias docenas de serpientes que llevaba a escasos centímetros de él. El bosque se había llenado de serpientes después de que Harry empezara a silbar, y a Snape le había costado mucho no trepar al árbol más cercano presa del pánico mientras las serpientes, excitadas, se deslizaban sobre sus pies en su prisa por alcanzar a Harry. Menos mal que no lo había hecho, pues un momento después empezaron a caer más serpientes desde arriba. Se estremeció al recordar cómo una serpiente, tan gruesa como su pierna, había usado su cuerpo para salir del árbol más rápidamente. Lo que el chico les había dicho les había valido su cooperación instantánea, y Snape había podido elegir entre una amplia variedad de voluntarios. Confiaba en que dentro de la cesta había serpientes lo suficientemente pequeñas como para perseguir la forma de rata de Pettigrew sin importar a dónde fuera, pero lo suficientemente grandes como para despacharlo y consumirlo. Se permitió una leve sonrisa de pura malicia al pensar en lo que le aguardaba al traidor. A su lado, Harry bostezó. ¿Puedo echarme una siesta antes de desayunar?, preguntó suplicante. Por favor. Snape puso los ojos en blanco ante la inconsistencia de los niños. Muy bien, le dijo al mocoso. Pero si no despiertas cuando te llame, prepárate para Aguamenti. Harry asintió adormilado y se apoyó cómodamente contra su guardián, sonriendo cuando el hombre se agachó y le puso un fuerte brazo sobre los hombros. Pequeño bicho, dijo Snape con la nariz, guiando al niño medio dormido por los pasillos. Me sorprende que no espere que lo cargue el resto del camino. Efectivamente, apenas entraron en las habitaciones de Snape, Harry fue directo al sofá y se dejó caer boca abajo, dormido, antes de que su cabeza tocara los cojines. Snape resopló, dejó la cesta y luego alzó al niño en brazos. Murmuró Harry, abrazándose a su guardián y apoyando la cabeza en su cuello. Snape se quedó inmóvil, con una oleada de felicidad pura recorriéndole el cuerpo. Cerró los ojos, aferrándose al chico con más fuerza, deseando que ese momento durara para siempre. Harry a salvo y contento en sus brazos, lejos de cualquier amenaza y peligro. Pero entonces el silbido de las serpientes lo despertó y se sacudió. Imbécil sentimental. Lo regañó, llevándose al niño a su habitación. Acostó a Harry en su cama, dándole al mocoso dormido una palmada rápida en el trasero por ser tan molesto. El niño ni siquiera se movió, pero la leve bofetada hizo mucho para restaurar la conciencia de Snape. ¿Ves? Sigo siendo un murciélago malvado, abofeteando a niños inocentes. No soy un padre sentimental y cariñoso, abrumado por el simple olor del cabello de mi hijo. Para cuando despertó al niño 3 horas después, Harry estaba completamente recuperado, mientras que Snape se sentía cada vez más demacrado tras su noche de insomnio. Como resultado, la negativa de los elfos domésticos a proporcionarle una cafetera lo llevó a un nuevo nivel de invectivas. ¿Qué pasa?, preguntó Harry, entrando en la cocina con las manos sobre los oídos y mirando hacia donde su padre le gritaba a un elfo doméstico impasible. No, travieso maestro de pociones, no te quedes sin café, regañó el elfo doméstico. El café solo lo pone más irritable. Hoy no te quedes sin café, travieso maestro de pociones. Antes de que Snape pudiera hechizar a la horrible criatura, Harry intervino. ¿Por qué?, le preguntó al elfo con inocencia. ¿Qué hizo? Snape se obligó a bajar la varita mientras el niño estaba en la línea de fuego. El travieso profesor de pociones se portaba fatal con el pobre señor Harry Potter, la repugnante criatura dirigió una mirada de adoración repugnante al mocoso. Los elfos domésticos están decidiendo que el travieso profesor de pociones no tomará café hasta que se calme de su enfado con el pobre señor Harry Potter. Harry parpadeó. Bueno, dijo lentamente, sabes que el profesor Snape es mi tutor ahora, ¿verdad? El pequeño elfo asintió vigorosamente. Ah, sí, ya lo sabemos.
Ya vemos lo feliz que está el amo Harry Potter. ¿Y viste lo que hice en el salón el otro día, verdad? Oh, ¿sí? El amo Harry Potter estaba volando su escoba dentro del castillo y armando un lío. Travieso amo Harry Potter, señor. Para gran irritación de Snape, el elfo le hizo un gesto casi juguetón con el dedo al mocoso. A diferencia del tono de denuncia que había usado al referirse a Snape, su tono era de divertida indulgencia al hablar con el chico. Sí, coincidió Harry. No debería haber hecho eso, ¿verdad? El elfo asintió. Y entonces tuve que ser castigado, ¿no? El elfo volvió a asentir, aunque con menos seguridad que antes. Y entonces eso fue lo que hizo mi papá. ¿No estará el maestro Harry Potter enfadado con el profesor de pociones? Preguntó el elfo sorprendido. Aunque el travieso profesor de pociones le dio una bofetada tan fuerte al pobre maestro Harry Potter que no pudo sentarse a desayunar ayer. Bueno, Harry se sonrojó. Puede que haya exagerado un poco, admitió. El elfo frunció el ceño. Pero si el maestro Harry Potter no estuviera tan enojado, entonces no debería haber enfadado tanto a los elfos con el profesor de pociones. No sabía que te enojarías con él, protestó Harry. No te pedí que lo castigaras. Travieso maestro Harry Potter, señor. Repitió el elfo, con mucha menos indulgencia. Ahora los elfos domésticos han estado siendo malos con el pobre maestro profesor de pociones sin motivo alguno. Ahora tendremos que castigarnos por ser tan malvados. Da. Harry miró al profesor Snape con pánico. Snape gruñó. Aunque no le habría importado ver a las pequeñas criaturas golpearse la cabeza contra el castillo como castigo por atreverse a negarle su café matutino, el ruido probablemente resonaría en sus mazmorras e interrumpiría sus clases. Y molestaría muchísimo a Harry. No, no se castiguen, ordenó con brusquedad. Aprecio lo mucho que se preocupan por mi protegido, aunque sea un mocoso travieso que se merece muchas más nalgadas, añadió, mirando fijamente a un Harry avergonzado. Tráeme mi café y nuestro desayuno y no hablaremos más de esto. Excepto, claro, que los elfos domésticos fueron completamente incapaces de decir nada más, y una procesión de lo que parecían todos los elfos domésticos del castillo los siguió, cada uno con una larga y llorosa disculpa, acompañada de himnos de alabanza a la bondad y paciencia del maestro profesor de pociones. Snape sintió náuseas al final, mientras Harry devoraba alegremente todas las delicias y golosinas que los elfos domésticos arrepentidos trajeron para compensar. Snape se obligó a ver el lado positivo. Harry no solo se aseguraba de no tener que comer tantas golosinas, sino que también era evidente que los elfos domésticos no le guardaban rencor al niño. En el eventual conflicto contra Voldemort, era obvio que los elfos domésticos se aliarían con Harry, y aunque a menudo se pasaba por alto a las pequeñas criaturas, era innegable que poseían una magia poderosa. Snape estaba seguro de que encontraría maneras de usarla en beneficio de Harry. Eso estuvo genial. Dijo Harry al fin, provocando gorjeos de alegría entre los elfos domésticos restantes. Estoy lleno. Y así deberías, considerando lo que comiste, dijo Snape con severidad. No hay postre para ti esta noche. Harry asintió con filosofía. Su padre era bastante estricto con lo de no permitirle comer demasiados dulces, así que la restricción no le sorprendió. Tengo práctica de Quidditch esta tarde. ¿Puedo estudiar en la biblioteca con los demás antes? Sí, pero no debes. Entrad en la torre de Gryffindor. Ya lo sé, papá. Harry puso los ojos en blanco. Adultos. Muy bien entonces, vete. Harry sonrió y se fue, cogiendo rápidamente su mochila al salir. Snape terminó su café, se dirigió a su armario y se tomó una poción pimentónica. Tenía pocas esperanzas de aprobar sus clases sin ayuda mágica. Severus. Dumbledore entró en su aula justo antes de su primera clase. Tengo excelentes noticias. Los aurores Moody y Shacklebolt vendrán el viernes, junto con la señorita Skeeter del Profeta. Snape frunció el ceño. ¿Y Amelia Bones? Dumbledore extendió las manos. Madame Bones expresó su pesar, pero dijo que estaba demasiado ocupada para asistir. Pero enviar a dos de sus mejores aurores, Snape dejó de prestar atención mientras el director seguía parloteando. Su plan podría tener éxito incluso sin la presencia de Madame Bones, pero iría mucho mejor si ella estuviera allí. Por otro lado, su negativa era una demostración tranquilizadora de que todo el ministerio y el Wizengamot no estaban bajo el yugo de Dumbledore. Eso podría ser una muy buena noticia si llegaba el día en que él y el director tuvieran una seria diferencia de opinión sobre Harry. No, decidió, su plan sí que requería la presencia de Bones.
Simplemente tendría que recurrir a su método de respaldo para obligarla a asistir. Gracias, Albus, interrumpió cortésmente al mago mayor. Agradezco mucho tu ayuda y espero ver a los aurores y a la señorita Skeeter el viernes. Pero ahora, si me disculpas, debo prepararme para mi clase de primer año de Hufflepuff y Ravenclaw. Dumbledore sonrió, aliviado de que Snape se tomara también el desaire de Bones. Claro, muchacho, claro. Poco después, los de primer año entraron casi de puntillas en el aula de las mazmorras, con la aterradora ira de Snape del otro día aún fresca en la memoria. Por suerte para ellos, parecía su habitual sarcasmo, frío y sarcástico en lugar de furioso y aterrador. La clase empezó de forma bastante normal, con el repaso habitual de la tarea. ¿Y cuál es el tercer ingrediente del bálsamo para quemaduras?, preguntó Snape. Señorita Bones. Ojos de tritón en escabeche, respondió Susan rápidamente, contenta de haber dedicado tiempo extra a su ensayo. Disculpe. Snape se levantó lentamente de su silla. Ojos de tritón encurtidos, repitió Susan, con la voz entrecortada por la expresión del profesor. ¿Dijiste ojos de tritón en escabeche?, preguntó Snape con incredulidad, abalanzándose frente a la chica, ahora aterrorizada. Ese sí, señor, logró chillar Susan. Ojos de tritón encurtidos. Snape puso los ojos en blanco. Dígame, señorita Bones, aunque sé que su casa no destaca por su capacidad intelectual, ¿no le preocupa en lo más mínimo asegurarse de que su casa sea conocida por su incompetencia académica?, preguntó. Ignorando el lloriqueo de la chica, se acercó y preguntó con voz suave. ¿Se molestó siquiera en comprar el libro de texto asignado, señorita Bones? Solo pregunto porque es evidente que nunca se ha molestado en leer el tomo, así que me preguntaba si al menos tuvo la decencia de ahorrarle a su familia el gasto del libro. Pero, señor, yo leí, protestó Susan entre lágrimas. ¿De verdad que sí? Snape resopló con gran incredulidad. Ahórrame las protestas mendaces, señorita Bones. Soy consciente de que su falta de respeto hacia mí y hacia mi tema es un mero reflejo del desprecio de sus mayores por este tema. Susan lo miró boquiabierta, completamente confundida. ¿Qué? Señor. Tu tía, señorita Bones, Snape bajó la voz hasta un siseo amenazador, ha dejado muy claro su desprecio por este curso. Ha rechazado una propuesta mía, demostrando a todos lo poco que le importa el estudio de pociones. Y tu comportamiento ha dejado igualmente claro que deseas seguir sus pasos y despreciar tanto mi instrucción como mis cursos. No, señor. ¡No!, suplicó Susan, sacudiendo la cabeza con horror. Snape ignoró sus protestas. Deje que le quede claro, señorita Bones, que la falta de respeto de su tía le costará muy caro. Puede compensar su insolencia al no molestarse en leer el material copiando, antes de nuestra próxima clase, los 2 primeros capítulos del libro de texto completos. Estoy seguro de que alguno de sus compañeros podrá prestarle su libro. Si su copia no es legible, se pasará las vacaciones de invierno copiando el libro de texto completo. Si no completa ese ejercicio en el tiempo asignado, veremos si pasar la primera semana del nuevo trimestre castigada le enseña a gestionar mejor el tiempo. ¿Lo entiende, señorita Bones? ¿O necesita más ánimo para no mostrar tan claramente la aversión de su familia por pociones? Sí, señor. No, señor. Quiero decir. Susan rompió a llorar de miedo. Snape la miró con desdén. ¡Qué patético! Un Hufflepuff histérico, comentó con sarcasmo. Puede retirarse, señorita Bones. Intente calmarse antes de nuestra próxima clase. Susan salió corriendo de la habitación. Ante el gesto de Snape, Anna Abbott corrió tras ella y finalmente encontró a su amiga llorando en el baño de Myrtle la Llorona. ¡Ay, Susan, lo siento muchísimo! Ese Snape es horrible, exclamó Anna furiosa, abrazando a la otra chica. ¿Qué voy a hacer, Anna? Ya lo oíste. Estoy perdida, sollozó Susan. Ni siquiera sé qué le hizo la tía Amelia, pero me lo va a reprochar durante los próximos 7 años. No quiero tener que copiar el libro de pociones. Tiene 15 centímetros de grosor. Terminó con un gemido de angustia. Anna pensó furiosa. Bueno, si es culpa de tu tía que estés metida en este lío, quizá pueda sacarte de aquí. Vamos a hablar con la profesora Sprout. Si le dices que es una emergencia, quizá te deje llamar a tu tía por la Red Flu y puedas decirle que solo tiene que hacer lo que quiere el profesor Snape. Y así fue como las lágrimas histéricas de su sobrina lograron lo que ninguna de las halagos manipuladoras del jefe brujo de Luizengamot pudo. El viernes, una furiosa Amelia Bones salió de la Red Flu junto a Kingsley Shacklebolt y Alastor Moody.
Madame Bones. Dumbledore alzó las cejas. No la esperaba. Tengo un horario libre de repente, dijo Bones apretando los dientes. Puede que hubiera perdido esta batalla con Snape, pero no tenía intención de irse del campus sin haberla discutido con ese bastardo mortífago de nariz ganchuda. Él podría asustar a las niñas, pero pronto descubriría que intentar chantajear al director de la MLE era un asunto muy distinto. La Red Flu cobró vida tras ellos y Rita Skeeter salió delicadamente de la chimenea. Bueno, ya que estamos todos aquí, quizás deberíamos bajar a las mazmorras, invitó el director, ofreciéndole el brazo a Madame Bones. Ella lo aceptó a regañadientes, y él, sonriendo, los acompañó fuera de su despacho. Shacklebolt y Moody, obedientemente, siguieron al director y a Madame Bones. Ninguno de los dos estaba especialmente contento con la idea de perder el día viendo a un grupo de adolescentes con granos preparar brebajes apestosos, pero eran muy leales a Dumbledore, y además Madame Bones lo había ordenado. Ninguno de los dos estaba seguro de por qué su jefe estaba de tan mal humor, pero ambos hacían todo lo posible por no interferir en su camino. Amelia Bones era una bruja poderosa en circunstancias cotidianas. En un ataque de furia, podía incluso poner a prueba a Dumbledore, y en su estado de ánimo actual, bueno, Moody estaba considerando seriamente un largo viaje a Groenlandia. La vigilancia constante estaba muy bien, pero no servía de mucho cuando tu jefe tenía ganas de darle una paliza a alguien. Tras ellos, Rita Skeeter se preguntaba si podría sacar algo de trapo sucio durante su estancia. Incluso unas fotos de Potter entre bastidores servirían en caso de apuro. Normalmente no la habrían enviado a cubrir una entrega de premios insignificante, pero habían pasado tantas cosas en Hogwarts en los últimos meses que, cuando Dumbledore contactó con su editor, no puso reparos en aceptar la tarea. ¿Quién sabía qué podría pasar? Peleas asesinas, trolls merodeando por los pasillos, señores tenebrosos resucitados, el hijo de la luz entregado a un mortífago para que lo criara, por Merlín, no habría rechazado una invitación a Hogwarts ni por todas las plumas de citas rápidas del Reino Unido. Habría venido incluso si la oferta hubiera sido ver a ese gigante tonto desenterrar otra calabaza. Se lamió los labios, preguntándose qué le depararía el día, y si necesitaría un pequeño empujón para que empezara. Aquí estamos, profesor Snape, dijo el director, dirigiéndolo hacia el aula vacía de pociones, y el mago de cabello oscuro levantó la vista de su escritorio. Excelente. Me alegra ver que todos pudieron venir, dijo Snape, con una leve sonrisa burlona en su rostro mientras miraba a Bones. La Auror jefa apretó los puños y se prometió a sí misma que le haría pagar antes de que terminara el día. Creo que les resultará instructivo ver cómo se enseña pociones aquí en Hogwarts, anunció Snape. Serán testigos de cómo los aurores que contraten aprenden la tradición pocionista, y esto les permitirá comprender el esfuerzo que han dedicado los estudiantes de Timo y Éxtasis al estudio. La clase que pronto se unirá a nosotros es de primer año, haciendo una poción básica, Y. ¿Esperas que nos quedemos aquí todo el día viendo a tus alumnos en clase? Preguntó Bones con la voz quebrada por la furia. Ya era bastante malo que la obligaran a entregarle una medalla escolar a un adolescente idiota, pero ahora se esperaba que se quedara parada viendo a Snape pavonearse y posar frente a sus clases todo el día. Pero, Madame Bones, si el tema no le resulta interesante, estoy seguro de que no tiene obligación de quedarse, respondió Snape con voz sedosa. Apretó la mandíbula hasta estar segura de que se había roto un diente, pero logró evitar responder. Como los pequeños zoquetes sin duda encontrarán su presencia una distracción, lo que provocaría el derretimiento de varios calderos, he decidido que lo mejor es que se queden tras una barrera de invisibilidad. Verán, pero no serán vistos. Director, ¿sería tan amable de pedirle al castillo que amplíe la esquina frontal de la habitación y luego instale la barrera de invisibilidad? Así, los niños no notarán su presencia. Dumbledore hizo lo que se le pidió, y pronto los visitantes se acomodaron en sillas en el rincón recientemente ampliado, protegidos de la vista de los que estaban en la habitación. Skeeter observó con interés cómo Snape abría la puerta del aula y los niños empezaban a entrar. Ese chico pelirrojo tenía que ser un Weasley, y estaba bastante segura de que el rubio de rasgos afilados era un Mini Malfoy. Y. ¿Sí? Se abrazó a sí misma con alegría. Allí estaba Potter. Sabía que había hecho bien en aceptar la tarea. Con este elenco de personajes, algo grande estaba a punto de suceder,